1:09. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos platicando, metidos en la charla con Roberto Gil. Roberto, buen día, bienvenido. Buen día, Manuel, buen día a todos. Interesantísimo desde ayer porque ponías un tuit, pues, dar el tuit nada más para presentar a Roberto, porque ayer justamente, después de muchísimos comentarios, vamos a entrarle a lo que podamos, porque es una iniciativa de reforma que creo que poco a poco se tiene que ir discutiendo, al margen de que la oposición por lo pronto diga, no pasa, al margen de que digan será un distractor del presidente, simplemente para que haga una campaña nacional y polarice más. Sale. Al margen de eso, pues es una iniciativa que parece que tiene ciertas virtudes. ¿Qué escribió Roberto Gil ayer? Dice Roberto Gil en Twitter ayer, hay que leer atentamente la iniciativa de reforma electoral. No dice lo que dicen que dice. No es trabalenguas, no es adivinanza. Tiene ya sentido de una revisión muy clara de lo que está haciendo Roberto. Le podemos entrar a la disminución del presupuesto, le podemos entrar a la disminución de los congresos, porque planteado así como está la iniciativa, ya la revisé completa, pues hay algún sentido de lógica, por ejemplo, cuando los congresos dice, pues tiene tantos, a ver, Campeche, que me llama la atención, tiene tantos legisladores, ahora lo voy a decir, Campeche, tiene un montonal de legisladores, y no es nada con Campeche, tiene 35 diputaciones, ¿no? Campeche. Uno pensaría, bueno, Chihuahua contra Chihuahua. Bueno, pues a lo mejor Chihuahua tiene menos legisladores. Ahí le va el caso de Chihuahua. 33, 2 menos. Tiene 2 más Campeche. Entonces bajaría, por ejemplo, Chihuahua de 33 a 20 legisladores. Campeche de 35 a 15. A lo mejor es arbitrario, pero pareciera que hay un sentido de lógica en ciertas cosas, Roberto. Ahora sí, buen día, bienvenido y te escuchamos. Le mando buen día. Yo me refería en ese tuit a la parte específica de esta supuesta desaparición de los plurinominales. Correcto. Conocemos a los plurinominales como los diputados de representación proporcional. Son los que, digamos, los diputados que se asignan por las listas de los partidos. En la Cámara de Diputados son 200. Como sabes bien, Manuel, nuestra Cámara de Diputados se integra por 500 diputados. 300 los elegimos en distritos, donde los partidos presentan un candidato o candidata. El que gana el mayor número de votos en ese distrito se lleva, obviamente, la diputación. Pero hay otros 200... por los que supuestamente nosotros votamos. Yo voto por Roberto Gil, porque él está como diputado. Exactamente. Y ahí, si gana por un voto, la diputación corresponde a esa persona, a ese candidato o candidata, y a ese partido, por supuesto. Pero hay otros 200 que provienen de lo que llamamos la representación proporcional. Se le asignan tantos diputados de representación proporcional como tantos votos o porcentaje de votación recibió el partido político. Vamos a suponer que recibe el 30% de la votación, tiene derecho a integrar el 30% de su lista, de la lista de los diputados de representación proporcional. Cuando se presentó la reforma, se dijo subrayadamente que desaparecían los diputados de representación proporcional, los plurinominales. Ahí está en la presentación y en el discurso eso se dijo, ¿no? en donde se hizo el balance de la iniciativa. No es así. Lo que yo advierto de la lectura de la reforma es lo contrario. Los que desaparecen son los diputados de mayoría relativa. Desaparece la elección por distritos. Y nos vamos a elección de representación proporcional sobre los votos que se reciben en cada entidad federativa. En el modelo, cada entidad federativa tiene un número de diputados sobre la base de la población. Por cada 420,000 personas habrá un diputado que lo represente. Entonces, vamos a suponer, el Estado de Puebla tiene 16 diputaciones. En consecuencia, se van a asignar a los partidos políticos tantos como porcentaje de votación haya recibido en el Estado de Puebla. Si un partido recibe el 50% de la votación en Puebla, tendrá derecho al 50% de los 16 diputados. Entonces, es decir, ¿por quién votaría en esta propuesta? Votaría, ¿por el personaje o por el partido? Ahí está el secreto. Votas por el partido porque lo que presenta el partido es una lista de candidatos. Por cierto, es una lista cerrada. O sea, el ciudadano no puede alterar el orden de la lista. Votas por el emblema del partido o de la coalición y automáticamente le estás dando un voto a la lista. ¿Quiénes van a entrar a ser diputados de esa lista? En el orden en el que fue presentada la lista,
en función de cuántos votos recibiste en cada entidad federativa. ¿Y eso es atractivo, Roberto? Mira, lo que pasa es que hay quienes creemos que la representación proporcional genera un reflejo mucho más justo del mosaico político y social de una sociedad, de un país. Para sintetizarlo, en mayoría relativa, el ganador gana todo y el perdedor pierde todo. Uh-huh. En representación proporcional, todos ganan un poquito, o todos así ganan sea el 1%. Así sea. Entonces, si tú pones un universo de 100%, 300 diputados, ¿cuánto va a tener cada partido? El porcentaje de la representación que haya obtenido en las urnas. No es lo mismo quitar los 200 diputados de representación proporcional y tener un sistema basado únicamente en distritos de mayoría que un sistema de representación pura de 300. A ojo de a distancia, pues. Vamos a correr la fórmula de 2021 con base en esta iniciativa. Uh-huh. Si el Morena sacó aproximadamente el 35% de los votos a nivel nacional, esto significaría que tendría el 35% de los 300 diputados, más o menos 100 diputados. Ahora sí que, perdón, ¿estás seguro, Roberto? Porque hay ejercicios que estoy viendo desde ayer. Hoy viene, por ejemplo, un ejercicio en el periódico Reforma, donde proyectado así, en vez de tener el 55% que tiene con pluris, con 500 estaría teniendo el 75% con 300. No me suena porque en la reforma lo que se plantea expresamente es que desaparecen los distritos uninominales y se asigna por representación pura, por cociente natural, número de votos recibidos entre el número de escaños. 300, nada más. Nada más 300 nada más. Y en función, si yo obtengo el 35% de los votos, tengo derecho al 35% de esos 300. De esos 300. Ahora, evidentemente, se asignan por estados, como ya platicaba, en el modelo, los diputados se eligen en cada entidad federativa. A ver, pero tiene otras implicaciones la representación. Por cierto, esta fue la tesis que sostuvo la oposición durante muchos años, en el sentido de que era más justa la representación de las minorías con representación proporcional. A ver, perdón, pon el nombre y apellido de la oposición. El Partido Acción Nacional. O sea, el PAN. Sí, claro, el Partido Acción Nacional históricamente planteó que la representación proporcional era un modelo de asignación más justa de los espacios de representación, las diputaciones y las senadurías, para precisamente que sea más nítido el reflejo de la representación de la votación real, de lo que somos como sociedad en términos de pluralidad. De hecho, el componente de representación proporcional proviene de la transición democrática y es prácticamente la forma en la que las minorías, los partidos de oposición, tuvieron acceso a la Cámara de Diputados y al Senado. De tener cero representación o una escasa representación, la representación proporcional, los plurinominales como los conocemos, le abrieron a los partidos marginales o partidos minoritarios la posibilidad de tener representación en las cámaras. Y eso es parte de lo que hoy vemos como el reflejo institucional del pluralismo político en el país. Entonces, ¿qué van a decir que ya te compraron los de Morena? No, Roberto, porque es una parte muy importante y muy criticada el tema de la representación proporcional. Esta es, la parte interesante de la reforma. Yo en lo que insisto es cierto que desaparecen los plurinominales. No es cierto. La reforma en lo que plantea es que desaparecen las mayorías relativas, los distritos, los diputados de distritos. Pero es bien importante lo que dices, es más justo lo que propone esta iniciativa. Es más justo la representación proporcional. No necesariamente este modelo hace un sistema de competencia. O sea, como iniciativa completa. No, pero hay un dato importante que me parece relevante. Ya tenemos legisladores con reelección. Es decir, un legislador se puede reelegir. Hasta 3 periodos en diputados, hasta 12 años, 2 de senadores. ¿Qué pasa con un modelo de representación proporcional con listas cerradas que postulan los partidos? El legislador tiene necesariamente los incentivos de portarse bien con su dirigencia, si no aparece en la lista. Ya no es con Entonces, este modelo conduce a un fortalecimiento de la disciplina de los partidos. Porque yo, para ser diputado, no tengo ya que trabajar en el distrito con mi electorado. Mi interés va a estar puesto en quedar bien con mi dirigente para que yo vuelva a repetir en la lista de representación proporcional. Entonces, ¿y eso está bien? Este modelo tiene también esas aristas. Si bien la representación proporcional, en teoría y en algunos modelos,
es mucho más justo en términos del reflejo del pluralismo, no necesariamente la combinación de factores conduce a un sistema electoral competitivo. Pues ayudaría a la forma equitativa en la que se distribuye el voto, pero no necesariamente en la comunicación con la comunidad, porque pues ahí es donde se supone que yo le ayudo. No le he hecho caso con su calle, yo le ayudo. No necesariamente, el vínculo representante-representado no necesariamente se fortalece con esta comisión. Ahora, la iniciativa tiene unos verdaderos despropósitos. Bueno, vamos a ir a pausa, pero antes de irnos a los despropósitos, porque por ejemplo ayer que vino Germán Martínez, escribe hoy en el periódico Reforma la ley electoral santanista, que es algo que ya explicaba ayer, que él ya lo decía ayer Germán Martínez, pero a ver si tú le ves otra cosa positiva u otras cosas positivas y le entramos, si quieres, a los despropósitos, ¿no? Vamos platicando aquí esta mañana de este viernes con Roberto Gil. 5 segundos, ¿algo con la conferencia? Nada con la conferencia. Mujeres, ¿nada? Lo mismo que todos los días. ¿Buen clima? Buen clima, sí, debe estar haciendo buen clima. Pausa, volvemos. La mañana, 24 minutos. Bueno, ya le preguntaron al presidente, vamos a ver si responde, si lo que pasó ayer en Palacio Nacional es el destape, así interpretado por el presidente, de Adán Augusto López. Un poquito más adelante vamos a poner ese tramito de lo que pasó ayer en la reunión con los diputados federales de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y a ver si responde el presidente, ¿no? Sí, ahorita que responda alguna de todas las preguntas, entre la que está esta de la ovación ayer a Adán Augusto, les reporto qué dice el presidente. Porque es curioso, porque a principios de este mismo mes dijo en Palacio Nacional, no, chule, no, pues este no es precandidato, ¿no? Serénense, tranquilícense todos. Adán Augusto no es precandidato a la presidencia, dijo el presidente el 4 de abril. Ayer, 28 de abril. ¿Qué opinan del secretario? ¿Cómo lo ven? ¿Es buen secretario? Sí, ¿verdad que sí? 24 días después, en fin, ahorita lo vemos la respuesta y vemos esa parte. Pero a ver, entonces, ¿otra bondad? ¿Le ves a otra bondad esta iniciativa de reforma electoral? No, la verdad, Manuel, salvo la discusión, insisto, sobre representación proporcional versus mayoría relativa, me parece lo más interesante del planteamiento. Y que venga de un presidente que tiene la intención de construir un régimen hegemónico. Recordarás que, por ejemplo, el presidente Peña Nieto o el presidente Calderón, que sí presentaron una reforma para quitar los pluris o reducirlos en 100. Sí, reducirlos, ¿no? Porque en 100 eso en 2000, 100 y en 200, algo así, ¿no? Sí, 100, bajarlos a 100. O sea, en lugar de 200, que sean 100, para integrar una cámara de 400. Lo que ese modelo implicaba es que se expulsaban minorías del Congreso. Es decir, solo los partidos aquí sí grandes. Se fortalecían mayorías. Es correcto. Solo partidos grandes o con una representación importante iban a entrar a la Cámara. La representación proporcional tiene ese efecto, distribuye de una manera mucho más justa entre las distintas opciones. Por eso me parece relevante el debate sobre la representación proporcional. Ahora, en las otras partes de la iniciativa me parece que hay unos despropósitos y en algunos casos algunas aberraciones. Este planteamiento de elegir a los consejeros electorales y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral a través del voto popular es una aberración. Entre otras razones porque en la iniciativa, en la exposición de motivos, se dice que el propósito es de este cambio en el método para el nombramiento de los consejeros y magistrados es despartidizar la integración de estos órganos. Y es democracia participativa. Pero el efecto es totalmente lo contrario. Para que un consejero sea consejero, va a tener que ir a la calle para obtener los votos. Entonces, la elección de consejeros y magistrados va a ser susceptible a la movilización territorial de los ciudadanos, a que saques a la gente a votar por mí como consejero electoral o como magistrado de la Sala Superior. ¿Y eso qué implica? Incentivos a que los candidatos a uno u otro se asocien con estructuras de movilización político-electoral. ¿Quién las tiene? Los partidos políticos y los gobiernos. Entonces, en lugar de despartidizar la integración de estos órganos, los vas a aventar a los brazos de las estructuras territoriales organizadas. Entonces vas a ser dependientes a los consejeros y magistrados de esas estructuras de movilización organizadas. En consecuencia, me parece que es al revés el efecto a lo que está planteando. La tendencia en el mundo, básicamente todos los órganos electorales provienen de métodos en los que participan dos o más poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, legislativo, y su legitimidad es indirecta, proviene básicamente de un método complejo que trata de garantizar que quienes lleguen
aseguren o garanticen la imparcialidad en el ejercicio de la función. No conozco, la verdad, ayer estuve revisando si hay algún otro país en el que lo hagan así. Los órganos electorales tengan legitimación democrática directa. No encontré ningún modelo. Ahí donde todavía se eligen, por ejemplo, a los integrantes del Poder Judicial, básicamente son los jueces muy próximos a los ciudadanos, el juez de paz o el juez de un condado en Estados Unidos, pero la tendencia en todos los sistemas democráticos es que los órganos que garantizan la imparcialidad no provienen directamente del voto popular. Nosotros elegimos a nuestros representantes para que los representantes integren estos órganos secundarios y que garanticen que sean absolutamente imparciales en el ejercicio de la función que se les encomienda. Eso me parece un despropósito. El caso de congresos, Roberto, sé que tienes tus apuntes, pero el caso de los congresos que sean menos legisladores, que sean menos regidores, uno hacía bote pronto y viene y dice, pues en esas hasta tienes razón. Mira, ahí recordarás que la Constitución delega a los estados, a sus poderes constituyentes, a su soberanía para... O sea, yo sé que se mete en todo, pues, pero la lógica de hoy los estados se autodeterminan, deciden cómo configuran sus órganos políticos, sus congresos, su ejecutivo. Hay bases mínimas en la Constitución General de la República, pero básicamente los estados deciden cómo se organizan políticamente hablando. Lo que plantea esta iniciativa es establecer unas directrices para que la conformación de la representación política, la conformación de los congresos, siga parámetros poblacionales. Me parece interesante la discusión porque en efecto tenemos una disparidad, es decir, hay congresos locales en los cuales un legislador representa a muy poquita gente y otros casos en los que un legislador representa a mucha gente. El Estado de Campeche pues, se acerca más al Congreso del Estado de México que a un Congreso con una representación, o mejor dicho, una población similar a Campeche. Pudiera tener sentido establecer ciertos lineamientos en la Constitución, pero... ¿Cuál es el costo? Respetando, por supuesto, lo que tú dices. ¿Cuál es el costo? Que cada uno de los estados. Los estados tienen que decidir tienen que decidir la forma en la que se organizan, y creo que tiene ese impacto en el federalismo. Digo, sin pasiones y sin subjetividades, lo que me parece es que esta reforma abre discusiones como el coetero, porque no sabe bien a bien qué es lo que está buscando. Ahora, yo intuyo que la intencionalidad política de la reforma, y en eso coincido, ayer que estuvo aquí Germán Martínez lo planteó, que la intencionalidad política de la iniciativa es plantear un debate entre dos bandos. Unos que dicen, vamos a gastar menos en la democracia mexicana, y otros que dicen, oye, espérate, la democracia, como un sistema para salvaguardar derechos políticos, requiere requiere inversión de recursos, ¿no? Es decir, ninguna democracia sale gratis, los derechos cuestan. El tema es cómo optimizamos los recursos para que la democracia sea de calidad y nuestros derechos políticos se ejerzan a cabalidad, Manuel. Y ahí creo que el presidente, ahí está la jiribilla política. Queremos una democracia austera, pues vamos a quitarle el financiamiento público a los partidos en actividades ordinarias, vamos a reducir el número de integrantes de los órganos electorales, desapareceremos a los soples, desapareceremos a tribunales electorales de los estados. ¿Para qué? Para que nos cueste menos. Oye, pero también eso genera otros efectos. Si tú no tienes una densidad institucional fuerte, es decir, instituciones que organicen elecciones y resuelvan los conflictos a propósito de las elecciones, lo que vas a tener es conflictualidad no resuelta y muy probablemente una democracia que no funcione bien. Si los partidos políticos no tienen un sistema de financiamiento estable, sus incentivos se mueven hacia que busquen financiamiento extralegal, es decir, el mercado negro del financiamiento no ilegal o que de procedencia desconocida. Entonces, me parece pues que hacia donde el presidente quiere llevar la discusión es, yo quiero una democracia que cueste menos, yo no quiero partidos parasitarios, yo no quiero que se gasten 11,000 millones en órganos electorales, pero pues, ¿a costo de qué? Y creo que la oposición no debe de caer en esa trampa, sino de alguna manera es exhibir que la intencionalidad de la reforma es otra. Ahora, déjame poner otro ejemplo de algún despropósito. Dice por ahí la reforma que hay un nuevo modelo de comunicación política. Y me llama mucho la atención porque el modelo de comunicación política que actualmente existe deriva de la reforma, yo le llamo la reforma terapéutica de 2008, que justamente la impulsó el partido en el que entonces militaba el presidente de la República.
Te acordarás que después de la traumática elección del 2006 hubo como un catálogo de lo que tenía que corregirse y una de esas era hacer muchísimas cosas. Propaganda gubernamental y que no hubiera, digamos, posibilidad de que los partidos y candidatos compraran tiempos en radio y televisión. La reforma abre otra vez la posibilidad de propaganda gubernamental. Es decir, pueden los gobiernos difundir sus contenidos, sus obras, ¿no? Dice servicios públicos. Pero cuando fue fue una posición previa del presidente López Obrador, cuando era líder de la oposición, que tenía que acotarse la intervención de los gobiernos en el sistema electoral, en las elecciones, en las campañas. Y la otra parte, hay un nuevo modelo de comunicación. Lo que dice ahora la reforma es que en lugar de tener 48 minutos de asignación a los partidos políticos y a los candidatos en tiempos de radio y de televisión, ¿no? La reducen a 30 minutos. Es decir, menos tiempo en los procesos electorales, es decir, menos tiempo para difundir los contenidos de los partidos y los candidatos. Y entonces la discusión, ¿dónde se va a dar? No puedes comprar, porque está prohibido, me parece correcta la determinación de que no puedas adquirir, pero por el otro lado reduce los tiempos disponibles para los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la combinación? Mayor posibilidad de intervención de los gobiernos en la propaganda gubernamental y menor debate a través de los tiempos de Estado y oficiales de los partidos y candidatos. Entonces, ahí ya no le entendí. Es decir, vamos a tener campañas con partidos más acotados, menos tiempo, pero mayor posibilidad de intervención de los gobiernos. ¿Ha sido más clara la jiribilla, querido? No. A ver, ahorita nada más aterrizamos este punto, ¿no? Exactamente, ¿en qué se vería reflejado, no? Pausa. Estamos platicando con Roberto Gil, volvemos. Decíamos hace un rato, y el canciller desde ayer lo adelantó, la llamada o la comunicación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador será por una llamada telefónica, y así ya está en la agenda del presidente Biden, simplemente una conversación telefónica. Van a ver el tema de la reunión de las Américas. ¿Eso es en junio? ¿Cuándo es? En junio, sí, en junio en Los Ángeles. Y algún otro tema por ahí, pero pues será llamada telefónica, ¿no? Por ahí, creo que no oculta el presidente su molestia, ¿no? Se le adelantó la Casa Blanca informando de esta llamada telefónica y el presidente dice, pues por teléfono, ¿no? Por teléfono. Somos bien amigos, ¿no? Fuera Trump, porque bueno, ¿cuántos policías quiere, no? Bueno, terminamos, Roberto Gil. A ver, en cuanto esté lista, porque ya tiene una proyección, ya hizo una proyección, Roberto, a partir de insistir en esta, pues creo que fortaleza de esta iniciativa. Ya vimos las confusiones que pueden generar, cómo está planteado otras cosas, ¿no? Desde las aveniencias para poder elegir a los consejeros del INE, a los magistrados electorales, hasta cómo se van a manejar los tiempos, o se manejarían, porque todo esto se manejarían. Es una propuesta, es una iniciativa que de entrada la oposición dice, no hay manera, no hay cómo, lo veremos, pero interesante esta manera de cómo se repartiría la Cámara de Diputados, el Congreso. Entonces, una vieja demanda, nos dice Roberto Gil, de la oposición, entendida como el PAN, y también Jorge Romero nos decía hace rato, vamos a hacer unas propuestas, ¿no? Una del PRI, una del PAN, una del PRD, haremos una sola y la contrastaremos. Pues vamos a ver aquí sí cuánto es en serio y cuánto es política, cuánto es grilla. Lo interesante es, Manuel, es que se abra el debate de la representación proporcional después de tanto tiempo. De hecho, en nuestro país, los plurinominales tienen mala fama. Claro, pues es que son los que no hacen campaña. Son los que no los votamos. Que llegan gratis. Entonces, ¿no? que me resulta paradójico que se diga, esta iniciativa está diseñada para quitar a los pluris, pero se trata de hacer todo pluri. O sea, no es que desaparezcan los plurinominales, es que se convierte todo en un modelo plurinominal. Listas de candidatos cerradas, presentadas por los partidos y asignación en función del porcentaje de votos que hubiera recibido cada partido. ¿Qué habrían hecho los partidos todos, Roberto? Últimamente el PAN, el PRI, el PRD, Morena, sin duda, si no hubiera tenido sus candidatos de experiencia en plurinominal, que terminan dirigiendo la Cámara de Diputados, terminan dirigiendo la Cámara de Senadores, que terminan dirigiendo las juntas de coordinación política, que son los que terminan haciendo finalmente carrera parlamentaria. La izquierda amplió su representación cuando se introdujo este corrector de la representación proporcional, de no estar representada la izquierda en el Congreso. Los diputados de partido, primero en la reforma Reyes Heroles y luego las distintas modalidades de la representación proporcional, permitieron que esa expresión ideológica y política del país llegara a la Cámara de Diputados. Para decirlo pronto, el modelo americano es solo mayorías, por eso tienes dos partidos. El modelo español es muy parecido a esta, lista cerrada, pero por provincias, y por eso tienes muchos partidos.
Hay que el Partido Nacionalista Vasco, que Escuela Republicana, muchos partidos pequeños. ¿Por qué? Porque la representación no castiga a los perdedores, los compensa en función una curul. Lo que hayan ganado en términos de votación efectiva. Es un debate de modelos, pero pasó en Argentina hace que ya como 10 años, 15 años, ¿no? Cuando decían la moda es el abstencionismo. ¿Te acuerdas? Sí. En Argentina dijeron el abstencionismo se ganó 2 curules y creo que hubo 2 curules en una legislatura en Argentina. La representación proporcional, insisto, tiene esta virtud de que es un mejor reflejo de cómo estamos una sociedad repartida en términos de pluralismo político. Pero me llama la atención, Manuel, y por eso puse el tuit, que esta insistencia de vamos a desaparecer los pluris, pero se trate de todo lo contrario, realmente, pues es una cosa que había que discutirla. A ver, ahí está ya el planteamiento que hace Roberto. A ver si podemos ver esto y lo platicamos para la gente que nos escucha en toda la República Mexicana. El modelo de la iniciativa que plantea el presidente es la votación 2021, es decir, la que le da sustento a los 300 diputados por los que votamos el año pasado, ¿cierto? Sí. En el 21. Entonces, esa columna del lado izquierdo, por ejemplo, Morena tuvo 31.1 de los votos. Con el modelo nuevo, ¿tendría, Roberto? 39.3. O sea, se estaría fortaleciendo en 7 puntos, más o menos. El PAN sacó 18.2% de los votos. Insisto, esto ya es sobre el modelo de 300, ya no de 500, de 300 diputados. Bueno, pues se fortalecería y tendría el 22% de la Cámara. Sí. El PRI, que sacó 17.7%, tendría el 20% de la Cámara. MC, pues sacó el 7% y seguiría teniendo el 7% de la Cámara. Partido Verde, 5.4% de la votación y tendría 4.7% de los legisladores sobre 300 legisladores. El PRD, 3.6% sacó y tendría el 3%. Y el PT, 3.2% y tendría el 2%. ¿No? En un sistema de representación proporcional perfecto, si tú tienes el 31.1% de los votos, deberías tener el 31.1% de la integración de la Cámara. ¿Por qué se genera ese sesgo, esa diferencia? Por el sistema de estados. Los partidos tienen una presencia distinta en los estados. Que lo que decías, por ejemplo, el Verde, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, ¿no? En 3 estados que tienen una presencia importante. Que tiene fuerza en Jalisco y en Nuevo León. Y Morena gana pues porque tiene una presencia importante en estados con padrón grande. Con mucho padrón electoral. Estado de México, Ciudad de México, Veracruz. En Puebla, etcétera. Por eso se da esa diferencia. Si fuera una sola, digamos, no fuera por el estado, sino para todo el país, se comportaría muy parecido a cuántos votos recibiste, cuántos escaños tienes en la Cámara. Entonces, por eso es interesante este debate. Sigo sin asimilar por qué esta contradicción en el planteamiento. Si es la intención del gobierno abrir la discusión de la representación proporcional, ¿por qué decir que hacen una cosa y haciendo la otra? Sí. Ahora, pero eso sí, por más que esto pueda ser interesante en términos de debate político, académico y demás, en términos de diseño institucional, la RP y sus virtudes no justifican las otras cosas que vienen en esta iniciativa, que en algunos casos son pavorosas. Y me recordó alguna imagen de mi infancia. ¿Te acuerdas cuando el presidente saliente hacía consultas a los sectores? ¿Con quién tú? Cuando los expresidentes del PRI hacían consulta a los sectores. Sí, bueno, pues sí. ¿No? Sí, ¿No te suena eso? Digo, además es un foro importante. Ahí están los liderazgos del partido de Morena. El presidente no engaña, por supuesto. Exacto, los liderazgos muy importantes. Dice, claro. ¿Verdad que? Porque la pregunta no puede ser sesgada. ¿O tú crees que fue sesgada? No, es una pregunta con afirmación implícita, ¿no? Ya respondió, le preguntaron allá en Isla Mujeres, ¿verdad? Sí, está en Isla Mujeres. ¿Ya respondió sobre esto? Pues respondió como suele responder el presidente. Dice que ya no queremos que haya tapados, dice el presidente, que todo el que quiera participar pueda hacerlo. Si quieren participar, pues vayan, participen. Mi consejo para todos los partidos es que pues se apliquen encuestas para elegir a sus candidatos. ¿Y yo a quién voy a apoyar? Dice el presidente, pues al que salga mejor en la encuesta. Le dicen, ¿en la encuesta que hizo ayer o en cuál encuesta? No, en las encuestas formales. Lo que pasó ayer fue pues nada más una encuesta. A ver, les puedo preguntar, por ejemplo, ahorita, ¿qué opinan del gobernador? ¿Ha hecho un buen trabajo el gobernador? Por ahí una reportera dice, interpreten nuestro silencio. El presidente ríe un poco, pero no concreta. Entonces, es un sí, ¿no? Entonces es un sí. Corcholata destapada. Corcholata destapada, digo, qué palabra tan más afortunada usó el presidente, pero pues sí, algo cambió entre el 4 de abril y el 28 de abril, donde ya, pues sí, dice que se
abran los candidatos que se tengan que abrir. Entonces, a esta insistente planteamiento de que Claudia Sheinbaum es la candidata del presidente, pues algo pasa, Roberto, ¿no? Algo pasa porque entonces ya hay un tercero. Digo, me queda claro que Marcelo Ebrard se insiste una y otra vez que no sería del gusto del presidente, que él preferiría siempre a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues por alguna razón, ahí hay un tercero. Y esta misma semana, importante, sí se dio una reunión con 20 diputados, ojo, entre ellos Jade Kolpolemsky, que no es un asunto cualquiera, un cuadro muy relevante, expresidente de Morena, en un desayuno con Marcelo Ebrard, con el canciller, para hablar de medicinas, vacunas, etcétera, y terminó siendo una especie como de arropamiento estructural. Sí, ¿no? O por lo menos ya una actividad visible de activismo, ¿no? Claudia Sheinbaum, por supuesto, pues anda también en la República Mexicana mostrándose, aprovechando la coyuntura de las campañas políticas. Bueno, pues ahí está. Yo creo que 3 por lo pronto. Por lo pronto, y lo más relevante, creo que el presidente de la República ya abrió su sesión. Y dijo, pues órale, sí. Yeah. Conste que lo abrió otra vez, porque la primera vez que lo abrió terminó enojado, le salió mal, se molestó, a todo el mundo le dio un manotazo en la mesa y dijo, ya nadie habla de tapados, ¿no? O mejor dicho, nadie habla de corcholatas ni habla de candidatos. Vamos a ver si esta sí es la buena, Y abril 22, Abril 22. Y falta mucho, Falta Sí. mucho. A ver qué hace la oposición. Ojalá también ya empiece a tomar definiciones. Y la primera definición que debe tomar la oposición es un método atractivo y visible para que no sean por encuestas, sino por la votación directa de los ciudadanos. Que los ciudadanos por primera vez en que una propongan, interna ¿verdad? puedan Sí, lo he escoger. escuchado mucho. Es un poco lo que ha insistido el Frente Cívico Nacional, Sí. y que haya un método atractivo en el que podamos contrastar liderazgos y que eventualmente ese método atraiga la atención de los ciudadanos y que ponga agenda. La alternativa debe construirse a partir de un método democrático, auténticamente democrático, atractivo. Si no, no va a jalar. El liderazgo, Si no, no va a jalar. el liderazgo no se revela, el liderazgo se demuestra, se forja en la competencia política, y por eso una primaria de la oposición pudiera ser interesante frente a la encuesta sucesoria de mi dedito. Roberto Gil, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias por venir. Buen día, buen fin de semana.